Continuamos con el tema de equilibrio químico. En el primer segmento repasamos los conceptos relacionados con las soluciones y con las unidades que se utilizan para determinar su concentración. En este segundo segmento hablaremos acerca del equilibrio químico, los equilibrios iónicos en las soluciones, los parámetros relacionados con los equilibrios iónicos y las reacciones ácido-base. Estudiemos ahora el equilibrio químico. Las reacciones químicas son reversibles. La reacción general A más B, que produce C y D, donde las letras mayúsculas representan las sustancias y las letras minúsculas que las preceden representan los coeficientes de una ecuación balanceada. Esa reacción se efectúa tanto en un sentido como en el otro, y eso lo tenemos representado con la doble flecha. La flecha hacia la derecha indica que hay una reacción directa y la flecha hacia la izquierda indica que hay una reacción inversa. Esta reacción, decíamos, se efectúa en los dos sentidos hasta que alcanza un estado de equilibrio dinámico en el que las concentraciones de reactivos y productos ya no cambian con el tiempo. Vamos a verlo con un esquema. En este esquema representamos en el eje Y la concentración en moles por litro y en el eje X el tiempo en el que transcurre la reacción. Suponemos que en un recipiente, por ejemplo en un recipiente cerrado, colocamos las sustancias A y B y medimos la concentración inicial al tiempo cero. La sustancia A tiene una determinada concentración al inicio y la sustancia B también. Pero a medida que transcurre el tiempo, esta concentración va disminuyendo, igual que la concentración de B. Esto ocurre porque esas sustancias están reaccionando y formando los productos, transformándose en los productos C y D. Igualmente al principio podemos no tener ninguna cantidad de las sustancias C y D, pero con el tiempo ellas se van formando. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que cuando ya se ha formado una cierta cantidad de estas sustancias C o D, ellas reaccionan entre sí y a través de la reacción inversa vuelven a formar los reactivos A y B. De manera que se trata de una reacción reversible. A y B forman los productos C y D, pero ellos, una vez que se están formando, se combinan y mediante una reacción inversa reversible vuelven a formar los reactivos A y B. Esa reacción reversible va ocurriendo a medida que pasa el tiempo hasta que llega un momento en que las concentraciones de todas las sustancias se hace constante, es decir, la concentración de A, de B y de C tienden a hacerse constantes. Decimos que en ese momento las concentraciones ya no cambian con el tiempo y se ha establecido el equilibrio. Eso ocurre cuando la velocidad de la reacción directa se hace igual a la velocidad de la reacción inversa. Lo podemos ver acá en esta gráfica. Esta gráfica representa la velocidad en función del tiempo. La velocidad de la reacción directa al principio es muy alta, pero ella va disminuyendo hasta que se alcanza el equilibrio. Allí se va a hacer constante. La velocidad de la reacción inversa al principio también es muy baja, pero va aumentando hasta que alcanza un valor constante, cuando la reacción llega a su equilibrio. Y acá en esta gráfica, es similar a la que vimos en la lámina anterior, tenemos la concentración en función del tiempo. Las sustancias A y B disminuyen su concentración hasta alcanzar el equilibrio
en ese momento se hacen constantes, y la concentración de la sustancia C, que es la que se forma en esta reacción, también se hace constante alcanzado el equilibrio. En resumen, cuando un sistema alcanza el equilibrio, la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa, y las concentraciones de las sustancias que intervienen permanecen constantes. Para la reacción general en el equilibrio A más B, que producen C y D, se encontró experimentalmente que la siguiente relación rige las proporciones relativas de los reactivos y productos. En esta relación tenemos en el numerador las concentraciones de los productos. Los corchetes indican que esas concentraciones están expresadas en moles por litro. Entonces aquí tenemos la concentración en moles por litro de C, uno de los productos, elevada a una potencia igual al coeficiente estequiométrico que la precede. La concentración de la sustancia D en moles por litro elevada a un coeficiente igual al que lo precede. Igualmente, en el denominador tenemos la concentración de A y la concentración de B elevadas a una potencia igual al coeficiente estequiométrico que aparece en la ecuación. Decimos que este cociente es igual a K sub C. K sub C es una constante denominada constante de equilibrio. En otras palabras, esta relación significa que cuando dividimos los productos de las sustancias que se forman entre los productos de los reactivos que intervienen, elevados cada uno de ellos a una potencia igual al coeficiente estequiométrico que los precede, ese cociente es constante a una temperatura determinada y se le denomina constante de equilibrio de la reacción. Por ejemplo, para la reacción de producción de amoníaco. En esta reacción interviene un mol de nitrógeno diatómico más 3 moles de hidrógeno para formar 2 moles de amoníaco, que es una de las sustancias más utilizadas en la fabricación de los fertilizantes de nitrógeno. La constante de equilibrio para esta reacción es K sub C es igual a la concentración de amoníaco, que es el producto que se forma, elevado a una potencia igual a 2, que es el coeficiente estequiométrico de la reacción, de la ecuación balanceada. Eso lo dividimos entre las concentraciones de los reactivos, que viene siendo la concentración del nitrógeno, que no lo elevamos a ninguna potencia porque el coeficiente estequiométrico es 1, y la concentración del hidrógeno, que lo elevamos a la potencia 3 porque es igual al coeficiente de la ecuación balanceada. Pero ¿qué significado tiene el valor de la constante de equilibrio? Bien, cuando la constante de equilibrio es muy pequeña, eso quiere decir cuando es mucho menor que 1, la reacción inversa se produce casi completamente. La mezcla en equilibrio está compuesta principalmente por los reactivos. Cuando la constante de equilibrio es muy grande, es decir, es mucho mayor que 1, entonces la reacción directa se produce casi completamente. Y la mezcla en equilibrio está compuesta principalmente por los productos. Esto lo podemos deducir considerando que la constante de equilibrio es un cociente entre los valores de los productos, de las concentraciones de los productos, dividido entre los valores de las concentraciones de los reactivos.
Cuando la constante de equilibrio es cercana a 1, en el equilibrio hay cantidades apreciables de reactivos y productos. En las soluciones se establecen diversos tipos de equilibrio. Por ejemplo, en el agua pura. En el agua pura se establece un equilibrio, que es el que vemos en esta ecuación. El agua se disocia en iones hidrógeno y en iones oxidrilo. La constante de equilibrio del agua sería entonces la concentración de los iones hidrógeno, que sería uno de los productos, multiplicada por la concentración de los iones oxidrilo, dividido entre la concentración del agua. Pero como la concentración del agua es constante, entonces podemos despejar en esta ecuación, pasamos la concentración del agua multiplicando para el otro miembro de la ecuación y nos quedaría la constante de equilibrio multiplicada por la concentración del agua, que repito es una constante, y eso nos daría una nueva constante, se simboliza como K sub W, que es la constante de ionización del agua. De manera que la constante de ionización del agua va a ser igual a la concentración del ion hidrógeno multiplicada por la concentración del ion oxidrilo. Y a 25 grados esa constante tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Existen algunos parámetros relacionados con los equilibrios iónicos. En las soluciones acuosas diluidas, la concentración del ion hidrógeno y del ion oxidrilo se expresan como potencias negativas de 10, porque son concentraciones muy pequeñas. Son concentraciones, por ejemplo, de 10 a la menos 7, 10 a la menos 6, 10 a la menos 5. Entonces, resulta más práctico expresar el valor de las concentraciones de ion hidrógeno y de ion oxidrilo en términos del logaritmo negativo, porque de ese modo los estaríamos expresando como números enteros. A esa expresión se les denomina pH y pOH. Tenemos entonces que el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno y el pOH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones oxidrilo. Si tomamos logaritmo a ambos lados de la ecuación de la constante de ionización del agua, tenemos que el pH sumado al pOH es igual a 14. Si queremos determinar la concentración de los iones hidrógeno a partir del valor del pH, lo que tenemos es que tomar el antilogaritmo, de manera que la concentración de iones hidrógeno será igual a 10 elevado a una potencia que es igual a menos el pH. Y la concentración de iones oxidrilo será igual a 10 elevado a una potencia que es igual a menos el pOH. En el laboratorio se puede medir el pH de una solución. Para ello podemos utilizar un instrumento que se denomina medidor de pH. Los valores de pH están comprendidos entre 0 y 14. Se considera que el valor de 7 es el valor del pH neutro. ¿Por qué? En medio ácido la concentración de iones hidrógeno es mayor que la concentración de iones OH, mientras que en medio alcalino o básico la concentración de iones hidrógeno es menor que la concentración de iones OH. En cambio, cuando el medio no es ni ácido ni alcalino, sino que es neutro, la concentración de iones hidrógeno es igual a la concentración de iones OH. Cuando el pH tiene valores menores de 7, es decir, valores comprendidos entre 0 y 7, se considera que el pH es ácido. Y si el pH tiene valores comprendidos entre 7 y 14, entonces decimos que el medio
tiene un pH alcalino. Vamos a referirnos ahora a los electrolitos, que son sustancias que se disocian al disolverse en agua y producen iones que conducen la electricidad. Por ejemplo, en este vaso vemos que al disolver el sulfato de zinc, esta sustancia se disocia o se separa en sus iones componentes, que son el zinc positivo y el sulfato negativo. Igual ocurre con el sulfato de cobre. Cuando se disuelve en agua, se separan sus iones cobre positivo y sulfato negativo. Estos iones en solución, si se colocan en estos vasos y se, establece un dispositivo como el de la figura, estos iones son capaces de producir electricidad que se conduce a través de este medio. Ejemplos de electrolitos son, por ejemplo, los ácidos. Ácidos como el ácido clorhídrico, cuando se disuelve en agua, él se separa en sus iones hidrógeno y cloruro. Cuando colocamos entre paréntesis estas letras, nosotros queremos significar con la G, que la sustancia es gaseosa, con las letras AC, que está disuelta, es acuosa, con la letra S, que se trata de un sólido, y con la L, que se trata de un líquido. El hidróxido de sodio, sólido, se disuelve y produce iones sodio disueltos o acuosos y los iones OH. Y las sales, como las que mencionamos, el sulfato de zinc sólido produce iones zinc positivo y iones sulfato negativo. Ahora, los electrolitos se clasifican en electrolitos fuertes y débiles. Las sustancias que se disocian completamente en solución acuosa se conocen como electrolitos fuertes. Decimos que esas sustancias se disocian o se separan en sus iones en un 100%. Por ejemplo, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, cuando se disuelve en agua, se separa en iones sodio y en iones cloruro. Y en la solución no encontramos la especie cloruro de sodio, sino simplemente los iones sodio y cloruro. Ejemplos de electrolitos fuertes son los ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, que al disolverlos se disocian completamente en sus iones componentes. Las bases fuertes, como el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. Y las sales que provienen de ácidos fuertes, como el cloruro de sodio, el sulfato de zinc y el sulfato de cobre. Ahora, hay electrolitos débiles, que son aquellas sustancias que cuando se disuelven en el agua, ellas se disocian, pero en una determinada extensión. Sus soluciones finalmente contienen pocos iones y también contienen parte de la sustancia no disociada. Por ejemplo, los ácidos débiles, como el ácido acético. Cuando el ácido acético se disuelve en agua, parte del ácido acético se separa en sus iones acetato e hidrógeno, pero otra parte de esa sustancia queda como tal en el agua, como ácido acético. Las bases débiles, como el amoníaco, y las sales poco solubles, como el sulfato de calcio. Hablemos sobre los ácidos débiles. Un ácido se define como cualquier sustancia que al disolverse en agua aumenta la concentración del ion hidrógeno. Esa es la definición general de ácido, sean ácidos fuertes o ácidos débiles. Pero los ácidos débiles no se disocian completamente en solución, como ya explicamos, sino que se establece una reacción de equilibrio. Y el equilibrio se alcanza entre las moléculas del ácido no disociadas y los iones formados.
Por ejemplo, para el ácido fluorhídrico, la reacción que se establece es la siguiente. El ácido fluorhídrico se disocia en sus componentes, que son los iones hidrógeno positivo y los iones flúor negativo. Pero esa reacción es una reacción reversible, lo indicamos con la doble flecha. Y se establece un equilibrio. La constante de equilibrio de los ácidos débiles se simboliza como K sub A, y en el numerador aparecen las concentraciones molares de los productos, es decir, de los iones que se forman. Y en el denominador aparece la concentración molar del ácido correspondiente, sin disociar. En general, una base se define como una sustancia que aumenta la concentración de ion oxidrilo en las soluciones acuosas. Las bases débiles no se disocian completamente en solución. Se alcanza un equilibrio entre las moléculas de la base no disociadas y los iones formados. Por ejemplo, el amoníaco se considera una base débil. Cuando el amoníaco se disuelve en agua, se forman los iones amonio y el ion oxidrilo. El ion amonio se forma cuando uno de los iones hidrógeno del agua se une al amoníaco. Se forma un ion con carga positiva. Y el ion oxidrilo queda después que el agua pierde el ion hidrógeno. La constante de equilibrio de la base débil se simboliza como K sub B. En esta constante vemos que en el numerador se colocan las concentraciones del amonio y del ion oxidrilo, las concentraciones molares. Y en el denominador se coloca la concentración del amoníaco. Veamos ahora las reacciones ácido-base. Los ácidos reaccionan con las bases en un proceso que se llama neutralización. Los productos de la reacción de neutralización son una sal y agua. Por ejemplo, cuando el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio, se produce una sal, que es el cloruro de sodio, y agua. Repasemos algunos puntos clave. Una reacción alcanza su estado de equilibrio cuando las concentraciones de reactivos y productos ya no cambian con el tiempo y la velocidad de la reacción directa es igual a la de la reacción inversa. El pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Un ácido se define como cualquier sustancia que al disolverse en agua aumenta la concentración del ion hidrógeno. Una base se define como una sustancia que aumenta la concentración del ion oxidrilo en las soluciones acuosas. Los productos de la reacción ácido-base o reacción de neutralización son una sal y agua.